El poste soporta una señal de tránsito que tiene una masa de 10 kilogramos. Usando vectores cartesianos termina el aumento del peso de la señal de tránsito como... Bueno, ahí está. Entonces, si seguimos estos pasos de acá arriba, lo primero que tenemos que hacer es modificar la fórmula, ¿no? Entonces voy a hacer una modificación. Nos pide un momento con respecto al punto A, ¿verdad? Este punto es el punto A. Entonces aquí mi formulita no dijera O, dijera A. Y la fuerza sería, el vector de distancia es, pues aquí también se tendría que modificar, aquí es A. Y el vector de distancia sería de aquí de la base del poste a donde está sujeto el semáforo. Este punto de aquí donde está sujeto el semáforo no tiene nombre. Le vamos a poner un nombre, no sé, le voy a poner S, el semáforo. Entonces, este punto de aquí se llama S, ¿no? Donde está sujeto el semáforo. Entonces, tu vector de distancia va a ser lo que tienes que avanzar, de las distancias que tienes que avanzar sobre los ejes para llegar del punto A hacia el punto S, que es aquí donde se está sujetando el semáforo. ¿Ahí está? Y luego acá, este vector de fuerza, pues le vamos a poner que se llama WS, que es el peso del semáforo, ¿no? ¿Sí? W, pues el peso en inglés, y S porque está sobre el punto S, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, mi formulita quedaría así: momento con respecto al punto A se obtiene multiplicar un vector de distancia del punto A hacia el punto S, que es acá, producto cruz por la fuerza, que en este caso la fuerza es producida por el peso del semáforo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya teniendo mi formulita, pues hay que obtener los vectores, ¿no? Ya está. El primer vector, lo complicado de este ejercicio no es el vector de fuerza, porque el vector de fuerza está bien fácil, fíjense. El vector de fuerza, como lo representas, es bien sencillo. Lo único que tienes que convertir son estos 10 kilogramos, ¿sí? Los tienes que convertir a newton. Si yo quiero convertir kilogramos a newton, pues ¿qué hago? Multiplico 9.81 pues esto resultaría 98.1, y le queremos poner unidades, pues aquí sería metros sobre segundo, unidades, ¿no? Y obtenemos 98.1 newton. Aquí solamente para convertirlo a vector, pues tendríamos que ponerle el sentido, hacia dónde va, hacia arriba o hacia abajo. Pues bueno, sabemos que el peso de este semáforo pues es otra cosa que la fuerza de atracción del peso del semáforo hacia el centro de la Tierra. Entonces aquí sería, por obvias razones, sería menos 98.1 newton. Así es como quedaría nuestro vector. ¿En qué eje estaría trabajando? Bueno, pues vemos que el eje de las zetas, ¿sí? El eje de las zetas es la que está de manera vertical. Entonces sería en K, ¿sí? Así es como representaríamos la fuerza W. ¿Ok? 98.1 newton en el eje de las zetas, o sea, hace que es en K, porque aquí dice nuestro gráfico que está en Z. Si se llegan a topar ustedes que este ejercicio, el eje que está de manera vertical es en Y, pues bueno, pues aquí sería, en lugar de ponerle K, sería ponerle J, ¿verdad? Si estuviera el eje de las X hacia arriba, pues bueno, sería en lugar de K, sería una Y, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Una vez que ya tenemos esto, bueno, pues me salté el vector R, el vector de distancia. Aquí vamos a modificarlo. Aquí sería RAS. Y pues borramos esto porque esto no es. Y aquí es obtener las distancias que hay del punto A hacia el punto S. El más fácil de explorar de la componente de este vector es la que es hacia arriba. A mí no me queda duda que para llegar al punto S primero tengo que subir
por este poste, ¿va? Entonces, ¿cuánta es la altura del poste? Aquí por aquí nos dicen que la distancia esa de altura son 4 metros. Entonces, esos 4 metros es la altura, es sobre el eje de las zetas. Entonces lo vamos a poner 4m en K. Y eso es de arriba, ¿verdad? Pero me están faltando las distancias que tengo que avanzar sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Bueno, para esa distancia, si se dan cuenta que aquí abajo se está formando un triángulo rectángulo con un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos este triángulo, pues lo único que vamos a obtener... bueno, y nos están diciendo que la distancia de... es esta distancia de aquí abajo, es esta distancia de aquí arribita, miren. ¿Sí? Entonces, esta distancia de es esta distancia acá. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa son los 3 metros. Entonces, se nos va a formar un triángulo, ¿sí?, con un ángulo de 30 grados, θ es igual a 30 grados, y la hipotenusa es igual a 3 metros. Quiere decir que aquí la componente ni es uno de los catetos, ¿sí?, que es el cateto, si este es θ 30, es el cateto de este lado, porque está alineado con X, ¿sí? Entonces, el cateto en X viene siendo mi cateto opuesto. Entonces aquí vamos a poner, aquí le voy a poner cateto opuesto. Y está sobre el eje positivo de las X. Entonces queda con signo positivo este vector, ¿verdad? Este componente del vector. Y luego, positivo en las Y, porque está avanzando hacia el eje positivo de las Y. El cateto adyacente en J. Entonces, así es como yo obtendría este vector. Le saco los catetos, ese triángulo rectángulo. Aquí debe tener un valor, una distancia en I, una distancia en J. Y listo, ¿verdad? Ya ahora sí tengo el vector de distancia y el vector de fuerza. ¿Qué hago? Pues lo único que tengo que hacer es colocar, recuérdense que aquí importa mucho el orden, siempre va primero el vector R y luego el vector F. Entonces, primero siempre vamos a poner un vector de distancia. Si ustedes no respetan ese orden, van a tener en el resultado signos volteados, ¿no? Entonces, aquí primero se debe poner la componente ni, que acá sería pues el cateto opuesto, el valor, obviamente, ustedes van a buscar el valor, lo van a calcular, y acá sería los 4 metros, ¿sí? Y luego van a ubicar en su determinante, van a poner la que corresponde acá pues sería un 0, lo tienen, acá 0, no hay componente, y acá sería un menos. Muy bien. Y después que ya resuelven esta determinante, ya les va a dar el resultado. Van a obtener ustedes el momento que produce con respecto al punto A. Esos son los 3 pasos que hay que seguir para resolver este tipo de ejercicios, ¿no?